Yo no sé, pues, es decir, todo apunta a que él estaba muy bien dateado. Por lo menos había tenido acceso a muchos de eh, de las informaciones que desde hacía tiempo circulaban en él, desde los 15, 16 años. Se embarcó y pasó por grumete, pasó por todos los puestos, se dice inclusive que estuvo en barcos piratas, todo lo que se quiera. Pero resulta que obviamente en esa vida de marinero había tocado las costas de Madeira, había bordeado África, había con los supuestos piratas, había incursionado por todo el Mediterráneo. Y obviamente que en los puertos necesariamente tienen que haber mucho intercambio de información, mucha gente que tiene datos diferentes y mucho más los marineros tan dados a, a exagerar. Y por eso no era extraño que se hablara de los monstruos marinos, de tierras exóticas, de hombres con los ojos en la espalda, cosas por el estilo. Y en toda esa información, pues obviamente que también tiene que incluirse la conversación sobre el mar, las técnicas de navegación y demás. Y por lo tanto, también se tienen que mencionar, mírelo por donde lo mire, se tienen que mencionar también información y técnicas nuevas de navegación, o por lo menos novedosas, o experimentos que se hayan hecho. Y parece que en el caso de él, tuvo acceso a mucha información que circulaba entre los marineros y databa de épocas muy antiguas, y por lo tanto parece que pudo él tener acceso a los mapas de Toscanelli, que fue uno de los hombres que más sabía sobre mapas, probablemente otros mucho más antiguos, pero lógicamente que una información de estas en manos de cualquiera pues no tiene ningún valor, pero una información de estas en manos de alguien que sabe lo que quiere y para dónde va, adquiere un incalculable valor. Y fue el caso pues de Cristóbal Colón, que después de tanto tiempo de estar navegando, parece que fue compilando información sobre distintos mapas y tuvo accesos a ellos, a los de Toscanelli y otros tantos, que le daban algunas pistas sobre ciertas características de la Tierra, y que él atando cabos fue juntando la información hasta llegar a la conclusión de que, para empezar, algo que desde tiempos inmemoriales, Juan, bueno, no inmemoriales, digamos lo que desde la época de Ptolomeo, pues es decir, es un conocimiento que ya Eratóstenes de Cirene lo había comentado, pero aparte de que lo había comentado, lo había corroborado. Acuérdese pues aquel famoso cuento de cómo midió la circunferencia de la Tierra, y si midió la circunferencia era porque necesariamente era redonda, pero se impuso el pensamiento ptolomeico y entonces siguió teniéndose la concepción griega de que la Tierra era plana y punto. Para los hindúes, acuérdese que estaba parada sobre 4 elefantes, para los griegos estaba sostenida en los hombros de Atlas, pero de pronto él, no sé, llegando toda esa información o cómo pudo haber tenido acceso a ella, sostiene y lo sostiene de una manera contundente y clara que la Tierra era redonda. Y es más, ni siquiera que era tan redonda, sino que era achatada en los polos como una naranja. Por lo menos así me lo enseñaron en la escuela, no sé si a usted también. Sí. Con esa información, pues él, como decía, una información que caiga en las manos equivocadas es una información que carece de valor. Pero que caiga en las manos justas, esa información puede adquirir un inestimable valor, como es el caso de Colón, que dedujo entonces que si era redonda, pues arrancara por donde arrancara tenía que volver al punto de partida. Sí. Necesariamente. Si se iba en una línea recta, pues, ¿no? Lógico. Sí. Entonces tenía que volver al punto de partida. Convencido de ello, pues va donde los reyes y pasea primero por Portugal, le pide cacao a la gente en Génova,
Nadie le paró bolas hasta que los reyes católicos, tal vez sometidos a una enorme presión en una gran crisis económica, por lo que había representado, por lo que estaba representando todavía el enfrentarse a los moros, estaban desangrados económicamente y no sé si fue esa una motivación primaria o había otras, pero lo cierto es que le dieron su bendición y platica, armó esa flota y se vino para América. Aunque pues él obviamente, como ya todos lo sabemos suficientemente, él no venía para América. En su mente no existía un continente como estos. Y de acuerdo con lo que históricamente se sabe, ni siquiera lo sospechaba o intuía. O a lo mejor fue despiste de él, pero él vendió la idea era de que había un camino que él conocía y a través del cual podía llegar a las Indias para traer las famosas especias. Pero con lo que él no contaba, o no sé si lo hizo de una manera muy ladina, simplemente se hizo el loco y sabía para dónde venía, o en el evento de que no lo hubiera sabido, pues se encontró a boca de jarro a mitad de camino con un nuevo continente, pero a juzgar por la información que existe, él se murió pensando que en efecto había llegado a las Indias, no que había descubierto un nuevo continente. Entonces, de acuerdo con todo esto, Juan, uno se pone a pensar que un hombre de esta índole tiene que tener una muy acendrada convicción sobre lo que quiere y que sabe para dónde va y qué es lo que se propone conseguir. Y que creo que es el caso de él. Pero Juan, yo asumo que para que una persona llegue a una convicción de estas, tiene que tener una profunda confianza en sí mismo, porque lo que está corriendo es un albur, es un riesgo. Y sin embargo, tosudamente él se embarca en esa aventura, sin pararse en mientes que llaman, y viene justamente a América. Eso tiene que ser producto de una enorme confianza, ¿o no? Bueno, la personalidad esta persona, pues, de Cristóbal Colón sigue siendo una persona controvertida, un individuo que no se sabe si era un visionario, si era un audaz, si era un temerario, un intrépido. ¿O un loco? O un exhibicionista. Porque a él le gustaba mucho, pues, hacer alarde de los conocimientos que tenía. Y efectivamente él hablaba sobre la redondez de la Tierra. Yo, por ejemplo, tenía una idea equivocada con relación al concepto griego, porque, bueno, si Eratóstenes, eso fue como en el siglo VIII antes de Cristo, comprobó que la Tierra era redonda, y lo hizo pues con unos métodos completamente rudimentarios, y sobre todo, bueno, pues utilizando la inteligencia, ¿no? Que es lo que hemos venido diciendo desde hace no sé cuánto tiempo, que ahora cualquier pelado de estos que se mete a internet obtiene toda la información del mundo, la que quiera, y puede estar más dateado, como dice usted, o como dicen ahora en medios radiales, pues en nuestra jerga, que Aristóteles, o que Sócrates, o que Euclides, o que Leonardo da Vinci, o que Galileo, que cualquiera de esos. Pero hasta el mismo Einstein, ¿no? Pero que sea más inteligente que alguno de ellos, eso sí no, ahí sí no juego yo. Entonces, lo que estos personajes que son verdaderos precursores de todo lo que es la ciencia y el conocimiento, veían el mundo desde el cerebro, y ese cerebro tenía que ser muy poderoso, pues, para llegar a vislumbrar todas esas posibilidades que no se vinieron a comprobar sino más de 1000 años después. Yo también creí, por ejemplo, que los griegos tenían la idea de que la Tierra era redonda por la cuestión del gigante Atlas.
que supuestamente era el que sostenía el globo terráqueo sobre sus hombros. Pero me puse a buscar más y no, Atlas no tenía una bola en los hombros. Él tenía las columnas que sostienen el firmamento como para que no se caiga sobre la tierra. Esa era la verdadera función de Atlas. Y por eso pues yo creo que hay una distorsión en esa historia, porque a mí siempre me lo mostraron con ese joto encima y yo decía, pero ¿cómo así, hombre? Si los griegos decían que la tierra era plana, ¿por qué presentan a Atlas con una tierra redonda encima de los hombros? Cuando en realidad él tenía era unas columnas. Y las columnas que hoy se usan, por ejemplo, para sostener grandes bloques, no, grandes edificios, se llaman atlanten, que es el plural de Atlas en griego. Porque no se puede decir Atlas, después eso suena muy feo. Entonces, Atlas en singular es así, pero en plural es atlanten. Y así se queda, ¿no? Así llaman a esas columnas en arquitectura. Pero sigamos con lo de Cristóbal Colón. Se dice que Cristóbal Colón, de lo único que se sabe que es cierto, seguro, es de que nació en Génova. Inclusive yo tenía un compañerito que cuando salía para el examen de historia se metía una Génova al bolsillo para cada que le preguntaban ¿dónde nació Cristóbal Colón? El muchacho le metía la mano al bolsillo y decía, en Génova, señorita. Un día de estos se metió la mano al bolsillo para contestar y resulta que el bolsillo estaba roto. Digo, Cristóbal Colón nació en Chorizo. Sí, señor. Bueno, de ese Cristóbal Colón que presentan pues como almirante de la mar Océana, quedó muy poquito, porque él ni siquiera conoció el continente americano. Él llegó únicamente a las islas. Por eso a él no le tocó el oro, no le tocaron todas esas cosas sabrosas que lo tocaron a los otros depredadores que llegaron posteriormente, como Hernán Cortés o Francisco Pizarro. Sin embargo, a pesar de esa disparidad de criterios, como le digo, y de lo que se dice de Cristóbal Colón, sí se puede afirmar con mucha certeza que era un hombre audaz, y que era un hombre, por lo menos como decimos aquí en Antioquia, metelagómez, porque él hizo muchas demostraciones de todas esas convicciones de él, ¿no? Él estaba seguro. Él, por ejemplo, se sentaba en una taberna y empezaba a beber y a explicarle, a tratar de convencer a los que estaba reclutando para su tripulación, ¿no? Para llevar a cabo la hazaña, una hazaña realmente, montarse pues en unas carabelas ahí y meterse en el mare ignotum, en el mar desconocido. Y él explicaba, él sacaba una fruta de esas redondas, no sé, de pronto que hay por allá, hombre, una calabaza, una cosa de esas así. Sacaba un puñal y entonces clavaba el puñal sobre la calabaza y hacía un recorrido con ese puñal. Y decía, vea, si nosotros hacemos esto, damos la vuelta y llegamos por aquí, porque la tierra es redonda. Y unos le creían, otros lo creían loco, otros pues se burlaban de él. Y no había pues así como una consistencia en la seguridad de que lo que Cristóbal Colón estaba diciendo era cierto. Lo que sí era cierto es que él tenía muchas ganas de la gloria y él tenía muchas ganas de acometer esa empresa.
¿Se acuerda con lo del huevo de Colón, no? Y tenía también ganas del billetico, claro. Pues, ¿Cuál huevo de Colón? ¿con qué estás empezando vos, hombre? ¿Para dónde vas vos, pues? Me estás preguntando que si me acuerdo del huevo de Colón. Sí, Yo me acuerdo de Colón, pero del huevo de él no. Ay, hombre. Que llegó y dijo, vea, eso es como coger este huevo y pararlo ahí. Llegó y cogió un huevo y lo puso encima de la mesa y lo paró y lo empujó así duro. Y el huevo se quedó parado, ¿no? Era que lo había cocinado de antemano. Entonces el huevo no se quebró, sino que él llegó y le pegó y ¡pran! Quedó ahí plantado el huevo. Y así, él, como le digo, él hacía unas demostraciones pues muy dramáticas de sus convicciones, y también era un cuentero, pero de aquí a la luna. Yo era importante esa capacidad que él tenía, porque para hacerse al favor del rey Pedro de Portugal, él dicen por ahí, porque yo no estuve en esa, dicen que se hizo el náufrago. Y entonces lo recogieron y se lo llevaron al rey, y él contó pues que habían sido atacados por piratas, etcétera, todo eso. Y estuvo trabajando en la corte del rey Pedro como 15 años, hasta que como que ya no le comieron más cuentos, no le creyeron, y se fue para España. Le voy a contar algo más. Cristóbal Colón ni siquiera hablaba español. De toda esa estadía en Portugal, pues él aprendió a hablar fue portugués. No, es que inclusive hay versiones según las cuales él era portugués. Es que se llama Don Salvador de Madariaga. Sí. En su libro sobre Colón él afirma que hay teorías según las cuales él se llamaba Cristóbal Colombóforo en Portugal, que en Italia se llamaba pues Cristóforo Colombo, y en España Cristóbal Colom, pero con M, sí. Y que esa terminación OM es muy característica de los judíos, que por lo tanto él presumiblemente pudo haber sido uno de los judíos también que en alguna de esas razzias o pogroms tuvo que huir hacia España y luego tuvo que salir de ahí, o su familia en alguna época debió haber salido de España y radicado en Génova. De todas maneras, eso es lo único que se sabe de él, que había nacido en Génova, supuestamente por lo que usted acaba de decir, porque realmente sí, uno se puede cambiar el nombre, ¿no? Uno, por ejemplo, si yo me voy para Estados Unidos y me pongo el apellido Hamilton, pues entonces apenas es para... Yo cuando enseñaba inglés, pues no, porque yo ahora... En España te podrías ir para España y cambiarte el apellido, por ejemplo, a Calvo, Juan Manuel Calvo, algo así por el estilo. Sí. Pero estoy hablando pues del Otero, ¿no? Sí. Sí. Otero también podría ser. Sí. ¿Del Otero o del Goterero? Del Otero, es decir... Y si vos te vas para Francia... Si vos te vas para Francia, entonces te llamarías Cyrano de Bergerac. Más o menos por ahí es la cosa. Ah, muy bien, muy bien. Y en Grecia pues sí ya sabe que era Aristóteles, ¿no? Era el amigo Aristóteles. Bueno, no me importa, no. La cosa... No, yo hasta ahora no he visto un burro calvo tampoco, pues no es problema. Y de todas maneras era común cambiarse el nombre, era algo, y eso da mucha, digamos, le da mucha consistencia a la teoría de que Cristóbal Colón era marrano, era judío converso, porque los judíos conversos, para convencer a los de la Inquisición de que ellos se habían convertido a la fe católica y que estaban fervientemente comprometidos con ella, se ponían nombres de santos. Y ahí tenemos pues nada menos que San Cristóbal,
que era el que cargaba a Jesús, ¿no? Al niño Dios, ¿no? Lo montó por ahí, creo que en el Bósforo, y se lo alzó al hombro, y Cristóbal era un gigante, y montó ese muchachito y casi no lo pasa al otro lado, ¿no? Porque le iba volviendo cada vez más pesado. Acá lo descargó y dijo, bueno, ¿a quién venía cargando yo aquí, pues, hombre? Y entonces ahí mismo sacó la credencial y dijo, "Vea, yo soy JC, yo soy Jesucristo". Y bueno, ahí quedó el santo, pues, San Cristóbal. Entonces, nada raro que hubiera, pues, aprovechado, ¿no? Para meter ese nombre que es de santo, ¿no? Porque de los judíos conversos, especialmente los que vinieron a América de España, encontramos Santa Coloma, Santa María, Santa Cruz, Cristo, Virgen, Ángel, Santángel. sí, todo eso viene de ahí. Pero volvamos a lo mismo. Cristóbal Colón indudablemente que era muy audaz y que estaba muy seguro de lo que iba a hacer. O sea, él se creyó ese cuento de la redondez de la tierra. No, digamos que en ese tiempo tenía que ser una convicción personal, porque no creo que hubiera aparato, pues, apropiado para demostrarlo. El único aparato que había ahí como para la navegación era el astrolabio. El astrolabio era muy limitado, ¿no? Eso medía era una línea horizontal ahí, la posición del sol o de los astros. Pero... El sextante, ya existía el sextante también. Ah, no, claro, el sextante era pero ese era un calibrador, ¿no? Es una cosa ahí para medir ángulos. Eran muy rudimentarios, de todas maneras, como para comprobar que... ¿Sabías que Astrolabio, que el hijo de Abelardo y Eloísa se llamaba Astrolabio? Sí, claro. Era un nombre muy sugestivo para el hijo de esa relación. Y entonces, yo creo que él realmente sí tenía una convicción personal, estaba muy seguro de que él se creyó ese cuento, de que la tierra era redonda y que le iba a entrar por detrás a las Indias. Eso fue lo que hizo. Pero realmente, pues, él no contaba con esa franja tan inmensa que hay del polo norte al polo sur y que se llama América, que de ahí no pasó. Por más que buscara, pues no iba a encontrar una salida, ¿no? Él se contentó con decir, no, aquí llegamos a las Indias, pero les dimos por detrás, no llegamos por el otro lado, pues, por el lado occidental, por el lado, pues, por la antigua vía de Europa. A ver, ¿cómo es la cosa? Ah. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo fue lo que dijiste? ¿Qué fue? Es que vos sabés cómo se llama esa navegación que... ¿Les llegamos por detrás o vinimos por detrás o les dimos por detrás? ¿Cómo es la cosa? Lo que pasa es que esos capitanes de barco o de avión que tienen que volar, por ejemplo, o que volaban anteriormente con las estrellas, porque no había, pues, digamos, los aparatos satelitales que hay ahora, ese localizador y todo eso. Ellos decían, tenemos que darle a esa isla, ¿no? Yo recuerdo, pues, unos pilotos que volaban de aquí al África llevando, no sé qué era, ¿no? Una cosa, y ellos hacían el plan de vuelo, y entonces, como el avión, es que los aviones eran aviones todavía de motor de pistón, no había jets. Y bueno, entonces, para reaprovisionar, Colón en su plan, pues, de navegación, les dijo a su tripulación, les tenemos que dar a las Indias por detrás, porque por aquí por el frente ya no se puede, pues eso lo tienen bloqueado los turcos ahí en Constantinopla. O sea, los turcos ya le dieron por el frente. Hombre,
no me compliques la vida, hombre, por Dios, hombre, que hoy vine con jaqueca, hombre. Acabé de comer y tengo cólico. Mira. ¿Por qué no la mandaste entrar, hombre, que la dejaste afuera? Mira, hombre, ¿cómo te parece? Que la ruta que... Es falta de respeto tuya dejar a doña Jaqueca afuera. Déjala ya. Y aquí, desde Europa para la India, la vía estaba expedita. Se iban después del mar Mediterráneo, se metían por ahí, por ese Bósforo, pues, por ese canal tan estrecho que hay en el Mar Negro. Y de ahí arrancaban, llegaban al Medio Oriente y después continuaban y se encontraban con... Bueno, muchas veces no necesitaban ni llegar allá, porque muchos comerciantes también llegaban, ellos hacían su recorrido de oriente hacia el centro, y allá se encontraban, y lo principal que ellos compraban eran las famosas especias, los aliños, porque sin eso no podían vivir los europeos. Eso les ponía la carne sabrosa, la conservaba y comían bueno. Las especias eran valiosísimas para esa gente. Cuando llegaron los turcos y cerraron ese tubo, hasta ahí llegamos. Vamos con la señal horaria y continuamos. Esta es la hora, con el patrocinio de Naturmedic. Medicamentos naturales para mejor salud. Son las 2:45. Un medicamento no accede a su consumo, le da indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Registro M14201. ¿Ha perdido interés en sus actividades? ¿Se siente triste frecuentemente? ¿Ve el futuro con pesimismo? Tranquilo, no se deprima. Llegó OK, el medicamento de origen natural que mejora el estado anímico. OK, no crea dependencia. Poderosamente la atención el caso de Cristóbal Colón, más allá de cualquier consideración y aún más allá de la hazaña misma. Yo creo que la verdadera hazaña está en esa confianza que tenía en sí mismo. Recuerde que él se la jugó, por una parte, y aparte de esto, tenía tal convicción que acuérdese que él tenía 2 bitácoras. En una anotaba la dirección, la velocidad y las novedades del día a la luz de los conocimientos que él había acumulado y que no quería compartir con nadie, que era la secreta, y en la que apuntaba realmente el avance de cada día, por dónde iban y qué ocurría. Y en otra presentaba o anotaba lo que él quería que los marineros supieran y vieran. Entonces ahí edulcoraba pues todo el cuento. Lo que hacían aquí con los contratos de los jugadores de fútbol, que llegan un jugador bien bueno, pero de esos buenos, entonces le daban un contrato con un precio muy bajito, ¿no? Es decir, un salario mínimo, pues, ¿no? Ese era para mostrarle a los compañeros. Y entonces decían, no, pero si a esta estrella le pagan tan poquita plata que vamos a poder pedir nosotros. Pero había por debajo otro contrato que ese sí era jugoso, ¿no? Y entonces más o menos eso era lo que él hacía, pero él sabía lo que quería y sabía para dónde iba y tenía una enorme confianza en sí mismo. Pero mire, hay otro caso que a mí también me parece, si lo miramos desde esa perspectiva, me parece que también es una hazaña lograda al influjo de la confianza, de la convicción, de la fe en sí mismo. Y es la que emprendió don Fernando de Magallanes en 1519. Decir uno en 1519 que le va a dar la vuelta al mundo en barco, por demás no había ninguna otra alternativa. Y decir que le va a dar la vuelta al mundo ya de entrada es una osadía, para empezar. Y no solamente tiene la osadía, sino que
acomete esta empresa. Y recuerde inclusive que con mayor razón Juan, en el momento en que él se embarca, tenía claro que por lo menos, tenía que pasar uno de los obstáculos más difíciles para cualquier marinero, y era navegar hasta el Cabo de la Buena Esperanza en el extremo sur de África, que aunque pues es muy bravo ese Cabo de la Buena Esperanza, pero no lo es tanto como el Cabo de Hornos. Con todo y ello, él acomete esa empresa, le arranca, y precisamente lo bautiza Cabo de la Buena Esperanza porque cuando tiene que doblarlo, afortunadamente reina el buen tiempo. Reina el buen tiempo, y entonces por eso lo denomina Cabo de la Buena Esperanza. La Boa Esperanza, porque era portugués. Era portugués, también, sí, exactamente. Y se va a darle la vuelta al mundo, y lo hace con una convicción y una certeza, una confianza en sí mismo. Y acuérdese que no solamente dobla el cabo, sino que se enruta hacia América, y luego se encuentra en América y empieza a descender por el Atlántico, pero no había tenido en cuenta que él además se iba a encontrar el mar más bravo del planeta, que es el Cabo de Hornos. Y acuérdese de la forma como lo enfrenta, obviamente pues que se descubren todas esas cosas exóticas que las consigna en su libro, en su crónica de viaje, Antonio Pigafetta, entre las cuales pues los famosos patagones, que él los denomina de esa manera porque las huellas que dejaban a su paso eran unas huellas enormes, y entonces él asume que eran gigantes los que habitaban esa región, y resulta que no, que por el frío, los patagones, los onas, pues. Los onas, sí. Que no hay crucigrama en el que no falte un ona. Ah, eso sí. El indio fueguino. Sí. Pues resulta que los onas, lo que pasa era que usaban unas especies de mocasines de piel muy gruesa y muy grandes, porque además estos mocasines tenían que servirles en la época en que había hielo, casi que como unos deslizadores. Ah. Y ese era el cuento. Y él también consigna en su libro, mire lo que dice, lo voy a leer aquí más bien. Algunos pájaros que no vimos pájaros de muchas especies. Algunos pájaros que no tenían cola, otros no hacen nido porque no tienen patas, pero la hembra pone y empolla sus huevos en la espalda del macho en medio del mar. Si no está hablando de los pingüinos, entonces ¿de qué está hablando? Hay otros llamados cagacela o cacauxelo, que vive de los excrementos de otros pájaros. He visto muchas veces a uno de estos pájaros perseguir a otro insistentemente hasta que el otro expelió al fin un excremento sobre el que se arrojó ávidamente. He visto también peces voladores y otros apiñados en tan gran cantidad que parecían formar un banco en el mar. Eso se llama acoso estomacal, ¿no? ¿Acoso estomacal? Claro. Que suelte rapidito pues lo que tiene, ¿verdad? Sí, que lo están editando. Comer, sí. Y así por el estilo, pues, entonces, hay cerdos que nos parecieron tener el ombligo sobre la espalda, y unos pájaros grandes cuyo pico parece una cuchara, pero que carecen de lengua. Lo que pasa es que eso es verdad, Néstor. Sí. La tatabra, pues, que llaman por ahí, ¿no? Ese cerdito salvaje tiene el ombligo en la espalda. A ver, Nemesio, barajámela más despacio. No, pues, hombre, te voy a hablar, pues, del cerrillo, manao, Sí. tatabra, o como lo llamen. Y los pájaros grandes cuyo pico parece una cuchara, me imagino que está hablando de los pelícanos. Sí, sí, sí. Supongo, pues. Claro. De todo eso hay por ahí. Y los otros son los pingüinos sobre el que estaba leyendo ahora. Sí.
No, ese cerdo, ese... Oiga, este otro, póngale antes de que siga, venga. No se me vaya. Animal extraño. Este animal tiene cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y cola de caballo. Relincha como este último. ¿La anta? No, hombre. ¿Cuál? La alpaca o llama que llaman. Ah, Tiene cabeza y orejas de mula. sí. Cuerpo de camello. Sí, Patas de ciervo y cola de caballo. así es. Eso. Así de sencillo. Bueno, y habla también de los gigantes. A ver, por aquí amigos de los españoles. Otro gigante, bueno. Habla de la forma, mire cómo describe dice un gigante. 6 días después, estando nuestra gente atareada en hacer leña para la provisión de la escuadra, vieron a otro gigante vestido como los que acabábamos de dejar y armado igualmente con arcos y flechas. Al aproximarse le tocó la cabeza y el cuerpo, elevando enseguida las manos al cielo, gestos que imitaron los nuestros. El capitán general al que se avisó envió el esquife a tierra para conducirle al islote que había en el puerto. Bueno, ya está hablando ahí pues de los onas. De los onas. A propósito de onas, ¿usted sabe qué era el cruce entre un cuy y una leona? No, mejor no pregunto. De pronto me respondes. Una culiona. No, es que es cuy. Entonces una cuiliona, pues. Cuyona. Cuiliona. Ah, bueno. Mm. Ah, sí, bueno. Pero entonces, mire, después de eso, cuando Magallanes, pues, ataca ese Cabo de Hornos y el embate dura varias semanas y no se deja vencer, sino que va es para adelante. Y primero lo llama el Cabo de las 11.000 Vírgenes. Y mire que lo que dice aquí: por la noche sobrevino una terrible borrasca que duró 36 horas y nos obligó a abandonar las anclas, dejándonos arrastrar a la bahía a merced a las olas del viento. Los otros 2 navíos, tan sacudidos como nosotros, no pudieron doblar un cabo para venir a reunírsenos, de modo que abandonase a los vientos que les impelían continuamente hacia el fondo de lo que suponían una bahía. Esperaban encallar de un momento a otro, pero en el instante en que se creían perdidos, vieron una pequeña abertura que tomaron por una ensenada de la bahía, en que se internaron, y viendo que este canal no estaba cerrado, continuaron recorriéndolo y se encontraron otra bahía, en la cual prosiguieron su ruta hasta que se encontraron en otro estrecho, del que pasaron a otra bahía mucho más grande que las precedentes. Entonces, en vez de ir hasta el fin, juzgaron conveniente volverse para dar cuenta al capitán general de lo que habían visto. Pues ya después de que doblan el Cabo de Hornos, que él en principio lo denominó fue el Cabo Deseado. Y entonces logra continuar, se interna en el Pacífico, y acuérdese que él muere en Quezón, en Filipinas, y ahí toma el mando Juan Sebastián Elcano. Lo mataron los nativos de allá. Exactamente. Pues a pelear con ellos y toma el mando Juan Sebastián Elcano. Y concluye, pero hasta qué punto también estaba imbuido de la confianza que le había transmitido su capitán. Porque ya habían pasado por las Molucas, por todas esas islas pues del sudeste asiático, y continuaron. Entonces, no, pues eso fue después de la muerte de Magallanes, claro. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el combustible y el motor de gente como esta, que jamás da su brazo a torcer, sino que se empeña en lograr un objetivo, y no solamente lo enfrenta, sino que lo doblega? Bueno, yo creo que la confianza en uno mismo pues tiene mucho que ver ahí, ¿no? La propia fe, ¿no? Eso. La autoconfianza. Eso es definitivo. Y hay casos muy famosos en el mundo, ¿no? Mire, por ejemplo, Tesla. Nikola Tesla, hombre, ese genio de la electricidad, ¿no? Que llegó a Estados Unidos desde Checoslovaquia. Su apellido también le da el nombre a una unidad de... ¿Qué es? Sí, a una unidad Tesla. de medida, sí, el Tesla, Cierto. claro.
Entonces, ese personaje, por ejemplo, él diseñaba un aparato y de una vez le hacía la prueba teórica, o sea, antes de adelantarse de esa manera. Y el caso, pues, para mí el más caracterizado también de confianza, el de aquel soldado cubano, creo que de apellido Ruano, que le llevó una carta al general Calixto García, la carta a García. Esos hechos a mí me han impresionado. Pero bueno, vamos con el informativo y continuamos.